Muy buenos días, tengan todos ustedes. Iniciamos una nueva clase, hoy 24 de agosto. ¿Quién les habla? Su maestra Blanca Toledo Bravo. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Continuando con esta unidad, seguimos en la expansión del Islam. Pues hay que recordar que la religión del Islam siguió expandiéndose después de los califatos. Es más, llegó hasta Indonesia, que eventualmente se convertiría en el país con mayor población musulmana del mundo. Los árabes tuvieron control de la economía y la sociedad hasta el siglo XIII. El imperio controlaba buena parte de las rutas comerciales más importantes de la época, además del comercio. Su economía también se basó en la agricultura y en las manufacturas. En las zonas rurales hubo un fuerte impulso agrícola, pues se incrementó la producción gracias a nuevas técnicas como el regadío. Los cultivos más importantes fueron los cereales, las frutas, el algodón, el azafrán y el lino. Las industrias manufactureras de mayor relevancia eran los cueros, papel, cerámica, vidrio y telas. Estas actividades se desarrollaron en las ciudades donde los artesanos confeccionaban sus productos. Las luchas internas y las rivalidades debilitaron este inmenso imperio. Los gobernadores de las provincias se hacían cada vez más poderosos e independientes, y los califas abasíes no pudieron mantener la unidad mucho tiempo. En el siglo X ya había tres califas, el de Bagdad, el de Córdoba y el de Egipto. Pues recordemos qué significa califa. Es el título de los príncipes musulmanes, sucesores de Mahoma o de los soberanos del Islam después de Mahoma. En cuanto a los califas, observamos que a mediados del siglo VIII, unas pocas familias árabes descendientes de los primeros seguidores de Mahoma acaparaban el poder. Los demás musulmanes sentían discriminados, alentaron una revuelta que acabó con el poder de los omeyas. El califato cambió de dinastía, lo de los abasíes, que fundaron una nueva capital en la ciudad Bagdad, en Irak. Observamos en el cuadro sinóptico la expansión del Islam. Tenemos a Mahoma, que ocupó Arabia musulmana. Los califas ortodoxos tuvieron la conquista de Egipto, Siria y Persia. El califato maya, su capital en Damasco, la expansión por el norte de África, la llegada al Andaluz, territorios gobernados por el emir. El califato amasí, en la matanza de los omeyas, capital en Bagdad, cesan las conquistas, provincias que se hacen independientes al Andaluz. En el siglo XIII, los mongoles y turcos controlan las tierras musulmanas orientales. Los turcos, selyúcidas y otomanos dominan el mundo islámico hasta el siglo XIX. El Islam en la península ibérica. Tenemos que a medida que los califas expandían su territorio y con él a la religión musulmana, las poblaciones conquistadas adoptaron el lenguaje árabe y la forma de vida de los conquistadores. Esta influencia dio inicio a nuevas manifestaciones culturales en la península ibérica de la Edad Media. Después de conquistar a la monarquía de los visigodos, actual España, se fundó el Andaluz con su capital Córdoba en el año 700 uso. Llamamos al andaluz al territorio de la península ibérica, que estuvo bajo dominio musulmán entre los años 711 y 1492, a lo largo de casi 8 siglos. Al andaluz varió en su extensión y en su organización política. ¿Por qué vienen los musulmanes? Porque hacen un pacto con una facción de los visigodos para derrotar al rey Rodrigo.
¿Por qué era normal este comportamiento? Porque la monarquía era efectiva, no hereditaria. ¿Quiénes tenían un reino en Hispania cuando llegaron los musulmanes? Los visigodos. La conquista musulmana del reino visigodo de Hispania. Observamos que para el año 711, un pequeño contingente de tropas árabes y bereberes dirigidas por Tarik, valí del norte de África, cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en la conquista andaluza. Estas tropas derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. La ocupación de Hispania visigoda fue rápida y casi no encontró resistencia por varios motivos. La falta de cohesión interna del reino visigodo, cuyos monarcas eran cuestionados por los nobles. La ferocidad de las tropas musulmanas formadas por guerreros bereberes convertidos al Islam. El recurso a capitulaciones, a pactos con la población local. Si ésta no ofrecía resistencia, los conquistadores respetaban a las personas y sus propiedades y también les permitían conservar su religión. En 10 años los musulmanes ocuparon casi toda la península ibérica, a excepción de algunas zonas montañosas del Cantábrico y del Pirineo, con núcleos cristianos independientes. Hacia el año 711, un gran ejército formado por árabes, egipcios, sirios y sobre todo berberes cruza el estrecho Batalla de Guadalete, vencen las tropas visigodas del rey Rodrigo. En el año 714, prácticamente toda la península estaba dominada por las causas. División entre los nobles y algunos sectores preferían a los musulmanes. Encontramos el Emirato dependiente. Desde el momento de su conquista al andaluz, con su capital Córdoba, se convirtió en un emirato dependiente del califa de Damasco. Los emires o gobernadores eran nombrados por los califas de Damasco de la familia Omeya, aunque la distancia dificultó que impusieran su autoridad. Los musulmanes obtuvieron la paz y recibieron el compromiso de que sería alterada su situación ni la de los suyos, de que sus derechos de soberanía no les serían discutidos, de sus súbditos no serían asesinados ni separados de sus mujeres e hijos, de que no serían estorbados en ejercicio de su religión y de que sus iglesias no serían incendiadas ni despojados de los objetos del culto que en ellas existían. Todo mientras cumpliera con los tributos impuestos, él y sus súbditos deberían pagar al año un tributo personal consistente en un dinar en metálico, cuatro almudes de trigo y 4 de cebada, 4 medidas de mosta, cuanto de vinagre, 2 de miel y 2 de aceite. Esta tasa quedaría reducida a la mitad de sus siervos. Los musulmanes llamaron al andaluz el territorio conquistado y lo convirtieron en una provincia o emirato gobernado por un emir. Durante estos años fueron muy frecuentes las luchas entre árabes y bereberes por el control de las tierras conquistadas, así como las expediciones contra los francos. El emirato independiente fue un avance cristiano. La independencia de Pamplona en el año 799, el reino Astur, conquista de Santiago en el año 800, el reino Franco, conquista de Barcelona en el año 801. La situación del emirato cambió a mediados del siglo VIII, cuando el califa de Damasco y su familia, que pertenecían a la dinastía de los Omeyas, fueron asesinados por la dinastía de los Abbasíes, que ocuparon el trono e instalaron su capital en Bagdad. Pues la consolidación del Al-Andalus, un miembro de la dinastía Omeya, Abd Arran, consiguió escapar de la matanza y llegar al Andaluz. Se proclamó el emir independiente en el 756, aunque su califa de Bagdad seguía ejerciendo de jefe religioso.
Hoy les dejo esta frase. Solo hace falta una persona para cambiar tu vida. Esa persona eres tú. En cuanto en los anexos van a observar el video sobre el Emirato Independiente y Dependiente. Lean siempre su libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.